Queridos amigos, queridas amigas, estamos contentos de que otra vez estén con nosotros. Este es su programa Diálogo Abierto. Sean todos bienvenidos. Reciban un fuerte abrazo de sus amigos de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Estamos estudiando un libro fascinante del Nuevo Testamento, pequeño pero sumamente importante para la comprensión de diversos temas que hacen del cristianismo el movimiento que hacen del cristianismo la razón de ser también de la existencia de este mundo en realidad, porque si nosotros existimos acá es por el proceso de la salvación, porque Dios quiere llevarnos al reino de los cielos, y Efesios habla de todo ese proceso. Esta es nuestra lección número 7 titulada El cuerpo unificado de Cristo, y vamos a estudiar el capítulo 4, la primera sección del capítulo 4 acá. Antes de empezar nuestro estudio, de todas maneras, déjenme hacer llegar algunos saludos a nuestros amigos, a Claudia Morelli, que se conecta con nosotros desde Uruguay. Un gran abrazo para ti, Claudia, que Dios te bendiga. Gilberto Guevara, que nos dice bendiciones desde Panamá, que Dios te bendiga también a ti. A Daniel Mejía, que nos escucha desde Madrid, España, que Dios pueda bendecirte. A Isaías Espinosa, a Elvia Cruz desde México, a Juan Utrilla, a Inés Garay. Y bueno, tenemos muchos amigos ahí. Déjanos también un comentario, déjanos un saludo. Tal vez nosotros no podamos leer tu comentario, pero siempre será de gran bendición de alguna forma leerlo en privado, aun cuando no podamos hacerlo en público. Que Dios te acompañe. Gracias por ser parte de esta familia. Este también es el momento para que compartas el enlace con otros familiares, con otros amigos que tú tienes. Finalmente, antes de iniciar, queremos hacer llegar un saludo especial a nuestros oyentes de la radio Nuevo Tiempo, aquí en el Perú, especialmente a los de Lima, que están conectados por la 103.3. Miles, millones de personas que deben estar escuchando en este momento este repaso, este momento de profundización en la palabra de Dios. Recibe un abrazo fuerte de nuestra parte, que Dios te acompañe, que Dios sea propicio a tus necesidades también. Y si estás en alguna otra señal, por algún otro canal, por favor, nosotros no te conocemos, pero Dios te conoce y por alguna razón ha llegado este programa a tus manos. Que Dios pueda usar este momento para tu gran beneficio. Ya está con nosotros nuestro invitado especial para esta ocasión, el doctor Walter Alaña. Él es decano acá en la Facultad de Teología. No siempre es fácil sacar un tiempito en la agenda, ¿no?, para estar acá, pero siempre hacemos el esfuerzo y estamos en algunos programas, ¿no es cierto? Así es. Así que gracias y bienvenido, Walter, al programa. Muchísimas gracias, Benjamín. Una alegría estar aquí nuevamente con todos nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión para poder repasar, profundizar algunos conceptos importantes de este libro, ¿no?, que tiene tanto para nosotros, ¿no?, la Carta a los Efesios. Sí, es un libro realmente fascinante, muy bonito, ¿no? Estamos viviendo una semana especial, ¿no? Estamos viviendo una semana en la que ya nuestros jóvenes están cerrando sus campañas de colportaje porque ya la próxima semana empiezan a llegar a la universidad para iniciar sus clases, ¿no es cierto? Sí, capaz algunas palabras para ellos que ya están al final cerrando. Sí, por favor, a todos nuestros jóvenes los esperamos. Sabemos que con el Señor han tenido una jornada importante. Seguramente no ha sido fácil para muchos de ustedes, pero en este momento final confíen en Dios, hagan su parte con la certeza que Dios hará la suya y aquí los esperamos para celebrar juntos los triunfos del Señor. Excelente. Este 6 se celebra también el Día del Nutricionista y acá la universidad también forma nutricionistas que algunos deben estar colportando por ahí. Tenemos una escuela, otros son profesionales, así que paso un abrazo para todos los nutricionistas, que Dios los bendiga muchísimo. El 11 es el Día del Comunicador. Frente a nosotros está ahí un comunicador especial también, ¿no? Que siempre está trabajando y haciendo lo mejor para que todo funcione ok acá. Tal vez algunas palabras para ellos también. También un saludo cordial. Estamos justamente estos días estudiando el tema de los dones espirituales, ¿no? Y es hermoso saber que el cuerpo de Cristo está compuesto con personas con distintas capacidades, distintas habilidades,
y que todas son importantes en el plan de Dios, ¿no? De que este cuerpo avance de manera unida en el cumplimiento de la misión. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí llegó el tiempo entonces de estudiar el texto, pero vamos a hacerlo siempre orando, pidiendo la dirección del Señor, y te voy a pedir que por favor tú hagas esta Claro que oración. sí. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor porque podemos reunirnos en este momento para estudiar tu palabra. Y queremos que sea el mismo Espíritu que inspiró esta palabra la que trabaje en nuestras mentes y corazones para que podamos tener iluminación divina y una clara comprensión del mensaje que quieres compartir con nosotros. Guíanos, bendícenos a todos los que estamos aquí, conectados en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Creo yo que estamos llegando a estudiar el corazón. En estas últimas semanas, ¿no? Estamos estudiando el corazón del mensaje de Efesios. Este hecho de tener un cuerpo, estar unidos, ser uno, el gran pedido de Efesios, ¿no? Entonces, no sé, vamos a comenzar con los primeros versículos del capítulo 4, ¿te parece? Sí, claro. Y entonces, capaz puedes dar lectura hasta el versículo, no sé, 3, y luego de eso podemos ir analizando los otros versículos que vienen por delante. Claro que sí. Dice aquí la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tremendo pasaje. ¿Qué tienes para decirnos sobre eso? Bueno, quizás lo primero que tenemos que tener claro es que aquí los estudiosos del libro nos recuerdan que pareciera que con este texto se está iniciando la segunda parte del epístola, ¿no? En la primera parte se destaca la misión de Cristo como el instrumento de Dios para unificar el cielo con la tierra, ¿no? Cristo es el encargado de esa obra bendita, el único que puede unir el cielo con la tierra. Pero luego el libro nos muestra que así como Cristo es el instrumento de Dios, la iglesia es el instrumento de Cristo. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Porque Cristo comparte su misión reconciliadora con la iglesia. Cristo decide, bueno, podría hacerlo de otra manera, pero Él escoge trabajar a través de la iglesia como instrumento en el cumplimiento de su misión. Y de eso vamos aquí a ver en estos textos que vienen haciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la iglesia puede ser parte de la misión de Dios en esta bendita obra de reconciliar el cielo con la tierra? Bueno, capaz por eso comienza con la palabra también por lo tanto, ¿no? Así. O sea, ya que les dije todo esto, ahora les tengo que decir algo que deben de hacer, ¿no? Así es. Me llama la atención esta parte en el versículo 3 que dice que tienen que esforzarse para mantener la unidad. O sea, hay un trabajo consciente, fuerte, duro que el Hijo de Dios tiene que hacer. ¿Este esfuerzo en qué consiste? Sí, y la unidad es un elemento central aquí, ¿cierto? Es una característica esencial de la iglesia, ¿no? La verdadera iglesia, la iglesia aprobada por el cielo, es una iglesia que aprende a avanzar en unidad. Ahora, como tú bien mencionas, esa palabra es fácil pronunciarla, ¿no? Claro. Pero creo que hoy más que nunca en el contexto social que vivimos, tomamos conciencia de cuán difícil es que las personas se pongan de acuerdo. En realidad, creo que más bien hoy nos estamos dando cuenta que lo que existe es una creciente polarización, ¿no? Cada quien se aferra a su manera de ver las cosas, a sus posturas, a sus ideas, y no está dispuesto a negociar nada con nadie, ¿no? Defiende a capa y espada lo que cree y listo, ¿no? Y da la impresión que la sociedad se está moviendo para esto de, bueno, valora lo que el otro cree, sé tolerante con lo que el otro cree, pero no se está preocupando por la unidad, ¿no? Y eso puede llegar a la iglesia. Exactamente, ¿no? O sea, una cosa es la tolerancia, ¿no? Pero la tolerancia no garantiza la unidad, pues, ¿no? Es así. Podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿no? Pero lo que por eso, de alguna manera,
Pablo va a mostrarnos aquí que la iglesia es un milagro. O sea, esto no es algo que los seres humanos pueden construir. O sea, No produce el ser. El ser humano no puede producir una iglesia, en el sentido bíblico, ¿no? La iglesia es una creación divina. Y es interesante que aquí el texto subraya algunas cualidades de las personas que viven en unidad. Porque para vivir en unidad hay un perfil, ¿no es cierto? Hay ciertas características, ciertas cualidades que deben tener allí estos integrantes, miembros de la iglesia. Y aquí dice que resalta, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Cómo es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿no? Son llamados, que es una palabra interesante en el sentido de iglesia, ¿no? Este llamado, la eclesía, la iglesia. No es alguien que se metió, es alguien que fue llamado. Es alguien que fue llamado. La iniciativa es de Dios, ¿no? Somos parte de la iglesia por gracia de Dios. Capaz por eso Judas nunca calzó en el grupo, ¿no? Así es, porque no fue llamado, ¿no? Claro. Él se llamó solo. Sí, en la iglesia de Dios tenemos que reconocer siempre que es la iniciativa de Dios la que empieza todo, ¿no? Y estos llamados tienen algunas características, y aquí hay palabras que son claves. Dice la palabra humildad, dice, ¿no? Con toda humildad, ¿no? Y esto ya de por sí plantea un desafío, porque ¿qué es ser humilde? ¿No? Nosotros decimos, ¿qué es ser humilde? ¿No? A veces tenemos una comprensión equivocada de lo que significa ser humilde, ¿no? A veces sinónimo de pobreza. De pobreza, sinónimo de autodesprecio, ¿no? De baja autoestima, ¿no? Como confundimos, ¿no? Y en el mundo antiguo había esa noción negativa de la humildad. El cristianismo es el que reviste a este término, tapeinoso es el griego, ¿no? Que, con una mirada distinta, positiva, ¿no? Jesús habló, ¿no? De que él era manso y humilde de corazón, ¿no? Y la humildad tiene que ver con esta capacidad del ser humano convertido de no vivir en la vida tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Por eso es un fruto de la conversión, ¿no? Porque por naturaleza los seres humanos quieren captar la atención. Claro, luchamos con todas nuestras fuerzas por ser el centro de la atención, ¿no? ¿No? A nadie por sí mismo, en su naturaleza carnal, quiere vivir en el margen, ¿no? O sentirse relegado u olvidado, ¿no? Es terrible sentirse así desde una perspectiva humana. Pero desde la mirada bíblica, este ser humano humilde ha muerto al yo, pues. Ha muerto. No piensa tanto en ya él. no vive totalmente preocupado por sí mismo, ¿no? Entonces ahora es humilde. Ahora ha reconocido que el centro es Cristo, ya no es Él, pues, ¿no? Ya la gloria, la atención es para Cristo. Y Él ya no es el centro, no necesita ser el centro para ser feliz, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo es manso. ¿No? Otra palabra desafiante, ¿no? Que hoy en día no. O sea, el contexto no es bueno, nadie quiere ser manso hoy en día. Claro, yo creo que en ningún manual, ¿no? Yo algo he leído, no me considero un gran experto, por ejemplo, en el tema de liderazgo, ¿no? Pero yo de los libros, hice una tesis incluso, recuerdo haber revisado mucha biografía y no recuerdo yo haber visto un libro de liderazgo reconocido, escrito por algún experto, que diga que el líder tiene que ser manso, ¿no? O sea, eso no es parte de, ¿no? Porque nuevamente venimos a esta idea de que hay una mirada negativa, ¿no? De este tipo de términos, ser manso a veces es tonto, ¿no? Es que se deja humillar, se deja usar, maltratar. No conoce sus derechos. No conoce sus derechos, no defiende, ¿no? Es como, no, la Biblia dice, no, manso es aquel que es capaz de resistir el maltrato sin perder el control de sí mismo, sin enojarse, ¿no? Sin enojarse. Es capaz de tener el dominio propio que le permite sobrellevar los momentos... Para no perder la razón. De no perder la razón, ¿no es cierto? No se deja llevar por sus emociones, ¿no? Ha logrado controlar sus pasiones, sus emociones, es dueño de sí mismo. Tremendo. Es tremendo. Entonces, nuevamente, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que esta no es una obra humana. ¿No? O sea, un ser humano no puede producir este tipo de virtudes bíblicas, ¿no? Y si esto cierra, viene con el tema vienen dos más, ¿no? Viene con paciencia, que es esa capacidad de sobrellevarlo y soportarlo todo sin rendirse, claro. Sin rendirse, ¿no? Lo sobrelleva, lo soporta y lo sobrepasa con fuerza divina, ¿no es cierto?
y termina hablando del amor de los unos por los otros, ¿no? Este ágape, pues, ¿no? Esta virtud esencial del cristianismo, de este amor desinteresado que siempre busca el bien del otro, ¿no? Su interés supremo es que no que yo esté bien. El interés supremo del amor ágape es que el objeto del amor esté bien. Bueno, capaz ahí se entiende bien con estas características, ¿no? De una persona que de alguna forma tiene la capacidad de autocontrolarse frente al ataque, una persona que sabe amar. Que no está buscando llamar la atención, no está compitiendo con el otro. Ese tipo de gente realmente es la gente que puede esforzarse para hacer mantener la unidad, ¿no? Por supuesto. Entonces la unidad es posible. Porque de otra manera sería imposible. Por supuesto, porque finalmente uno reconoce que esta es gente que está sometida al señorío de Cristo, ¿no? Tal vez por eso el texto dice que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu o la unidad del Espíritu. Totalmente. O sea, porque no se trata de la unidad que yo procuro. Así es, no es una unidad definida en términos humanos. No es solo un ponernos de acuerdo, no estamos hablando de eso. Claro, no es tratemos de sentarnos en la mesa para llegar a ser amigos. Paz, ¿no es cierto? De alguna manera ahí, como sea. No es así. Aquí hay una unidad del Espíritu, ¿no? Es el Espíritu de Dios obrando en el interior de esta comunidad. Y eso lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? Derribando toda barrera, todo prejuicio, ¿no? Todo aquello que nos separa es vencido con el Espíritu de Dios. Y con el mismo Espíritu. Claro, cuando hablábamos de ese tema, por ejemplo, el gran problema que nosotros miramos es que, bueno, no se trata de tener una iglesia donde unos prediquen con la Biblia y otros prediquen con el Corán y el otro predique con el libro del Mormón o con cualquier otro libro, ¿no? Porque algunos piensan en unidad así, o sea, tengamos una iglesia donde cada quien predica con el libro que quiere en la mano, ¿no? Sino es una unidad guiada por el Espíritu, donde el Espíritu es el que gobierna y nos dice cuál es el elemento que debemos usar, cómo debe ser el comportamiento nuestro, y entonces viene a ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Así es. Su iglesia. Y bueno, y justamente el pasaje a continuación habla de eso, lo que tú estás diciendo. Dice, esta unidad, o sea, no es una unidad así emocional, sentimental, etérea, no, está bien definida. Hay elementos objetivos que nos permiten evaluar si esta unidad realmente se conforma a la unidad que la Biblia propone, ¿no? Y aquí habla claramente, dice aquí, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿no es cierto? Una esperanza, un solo Señor, lo que tú mencionabas, una sola fe, una sola creencia, hay una creencia, aquí hay una creencia objetiva. Un solo bautismo. Es interesante, ¿sabes? No hay por dónde aquí, ¿no es cierto? O sea, es una unidad definida por Dios. Esta es una unidad en los términos de Dios. Y podría el 6 tal vez traducirse, en otras palabras, tengan un solo Dios, ¿no? Así es. Y Padre de todos. Y Padre de todos. Claro, ¿no es cierto? Entonces somos hermanos. Y ahí nos llamamos hermanos de verdad, porque no solamente es, bueno, yo te acepto, yo te tolero, sino que realmente vivimos bajo el mismo techo, comemos la misma comida y tenemos al mismo papá que nos llama la atención por las mismas cosas, ¿no? Claro, porque tenemos todos estos elementos en común. Tenemos cosas en común. Estos elementos en común definidos por Dios son los que nos unen. De paso, yo estaba pensando mientras estudiamos Efesios acá, Walter, en el tiempo de Pablo, él está escribiendo acá para una iglesia, está escribiendo para los convertidos en todo momento. Él dice, ustedes que han creído, ustedes que se han convertido, ustedes que son hermanos en la fe, ¿no? Pero en el tiempo de Pablo también existían grupos que estaban fuera de este sector al que Pablo estaba escribiendo. Entonces, a veces tendemos a pensar de que la unidad que Pablo está tratando de empujar, está tratando de decir, mira, ustedes tienen que estar unidos, es con el sector externo, con gente que no creía ni siquiera en Dios. ¿Cómo podemos explicar un poquito esto en nuestro contexto? Porque se nos hace difícil a veces a nosotros pensar así, ok, yo voy a tratar en la iglesia de vivir esta unidad, pero ¿y qué hago con el que de afuera que no cree ni siquiera en Dios o que tal vez cree de una manera muy diferente o tiene otro Dios? Porque en nuestro contexto cristiano la mayoría tiene el mismo Dios, ¿no? Pero en otros contextos podrían tener otro Dios. Así es. ¿Cómo podemos nosotros tratar de hacer efectivo esto? ¿Cómo podríamos nosotros llevar el espíritu por lo menos correcto al relacionarnos con esta gente?
Sí, creo que es un verdadero desafío porque, como estábamos mencionando y conversando un momento atrás, creo que aquí la clave es tener claro de qué entendemos por unidad, ¿no es cierto? Porque creo que en general, incluso dentro del mismo contexto cristiano, hay una tendencia a promover el ecumenismo, ¿no es cierto? Esta idea de que todos tienen algo de verdad, ¿no? Nadie, Todos contribuyen con nadie poquito. es dueño de la verdad absoluta, ¿vale? Tenemos que empezar por ahí, nadie es dueño de la verdad absoluta, aquí tenemos que reconocer que de alguna manera todos los caminos conducen hacia Dios, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que buscar esos elementos en común que nos unan, ¿no? Olvidémonos de todo aquello que nos separa, ¿no? Y más bien concentrémonos en los aspectos que logramos identificar como comunes, como transversales, ¿no es cierto? Un ser superior, cómo lo llame uno, cómo lo llame el otro, eso no tiene mucha importancia. El problema es que todos creemos en un ser superior, ¿no es cierto? Y todos creemos en el amor, sí, de una manera u otra. Bueno, entonces vamos a hablar de que el amor es ¿no? Creemos en el tema de las manifestaciones del espíritu también, es el tema del carisma, ¿no? También tratando de unificar las manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Entonces, o sea, hay una definición de unidad, pero si uno se pone a mirar, son esfuerzos de una perspectiva humana. No es esta unidad en el espíritu o del espíritu. Correcto, o sea, la unidad del espíritu está claramente definida aquí, no hay por dónde, aquí está claramente cuáles son los elementos que constituyen la unidad que Dios promueve. Y como el texto sugiere, esta no es una unidad que busca los mínimos comunes, no son mínimos comunes, es una alta norma divina, es la unidad que Dios procura, es la unidad que nos desafía a vivir a la altura de la norma que Dios traza. O sea, no estamos buscando aquí satisfacer expectativas humanas, no, aquí estamos buscando alcanzar la norma divina, la expectativa de Dios. Esa expectativa alta, esa norma alta, empezará con un primer escalón, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, ok, yo voy a llegar, para ponerlo práctico, a la iglesia adventista, ¿no? Y, bueno, todavía no como todo lo que los adventistas comen, ¿no? Todavía no, pero estoy empezando con lo del sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, o tiene que la persona ya llegar y para que llegue y se integre, tiene que ya comer todo y practicar y creer todo. Porque podría ser de forma escalonada y paso a paso que él vaya avanzando en su desarrollo y vaya alcanzando mayor unidad. Por supuesto. El texto vamos a ver claramente aquí, vamos a ir yendo más hacia adelante viendo que hay un crecimiento, hay un desarrollo continuo, ¿no? La estatura, la meta es la estatura a la medida de Cristo. Ahora, ese proceso que nosotros entendemos generalmente como proceso de santificación es un proceso, ¿no es cierto? Pero debe ser un proceso continuo, ¿no es cierto? Y debe haber una meta definida, ¿no? O sea, el crecimiento debe ser parte real de la experiencia cristiana. O sea, un cristianismo auténtico es como todo, ¿no? Como todo lo que está vivo. Un cristianismo vivo es un cristianismo donde hay crecimiento, donde hay transformación, no es algo estático, ¿no? No hay lugar aquí para una religión estática, ¿no? Que simplemente, y eso es interesante porque incluso corremos el riesgo de mirar el tema de la práctica cristiana como algo que se limita a simplemente seguir un conjunto de normas previamente definidas. Y aquí vamos a ver que bajo el Espíritu de Dios siempre hay nuevas alturas que alcanzar. Nunca llegas al tope. Nunca, porque la meta es la semejanza con Cristo. Claro. Entonces, es verdad, yo comienzo con cierto... Versículo 13, ¿no? Con ciertas prácticas, ¿no? Pero hay un crecimiento continuo que Dios espera de nosotros. Perfecto. Bueno, ahí solo para iniciar esta conversación todavía va a continuar, pero para dejarlo acá en la mesa, ya, el versículo 7 tiene un pero, ¿no? Y comienza con un pero, Dios algo ha hecho, pero ahora hay algo que el Señor hace. Y entonces hay algo que parece que nos va a mover un poquito el piso en medio de esta unidad, pero en realidad creo que
vamos a entender de que esto también contribuye a la unidad. Gracias. Vamos a volver, queridos amigos, ahí para continuar conversando. Por favor, quédate con nosotros. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios. Gracias por seguir con nosotros, gracias por ser parte de esta mesa de diálogo abierto. Por favor, comparte el enlace. Recuerda que estos temas que estamos estudiando pueden ser de gran ayuda para otras personas también. Si eres parte de los oyentes de la radio, comparte el dial con tus familiares, con otras personas, que creo el estudio de la palabra de Dios nos hace bien a todos. Estábamos hablando de esta profunda unidad que Dios quiere producir por el Espíritu, en la vida de los creyentes y en su iglesia. Y a partir del versículo 7, específicamente podríamos ir hasta el versículo 16, ¿no? Pero tal vez vamos a ir parte por parte. Ahora el apóstol nos dice, sin embargo, Dios en su gracia, ¿no?, ha dado algunas cosas a los seres humanos. Y a unos les ha dado una cosa y a otros les ha dado otra cosa. Si estamos hablando de la unidad, ¿no sería bueno que todos reciban lo mismo? Y eso es un concepto interesante, ¿no? Claro, porque entonces nuevamente aquí vemos cómo este concepto divino de unidad nos enfrenta con una mirada distinta a la mirada humana, ¿no? ¿Verdad? Cuando decimos unidad, que generalmente nosotros pensamos en algo uniforme, ¿no? Donde todos tenemos el mismo uniforme, pues, ¿no? Un equipo, ¿no? Todos recibimos el mismo equipo, ¿no? El mismo equipo, el mismo tero, el mismo color, ¿no? Pero esta unidad que Dios propone es una unidad en un propósito, pero que al mismo tiempo requiere que personas que han recibido dones y por lo tanto funciones distintas aprendan a trabajar de manera armoniosa, porque es en ese trabajo armonioso que esta misión va a poder ser cumplida y completada, ¿no? Entonces es una unidad en la diversidad de dones. Es unidad en la diversidad. Ahora, es importante lo que mencionaste, diversidad de dones. Exactamente. Porque yo he escuchado mucho de la unidad en la diversidad, pero no se pone la palabra dones al final. Y entonces suena como que se trata de una unidad en la que cada quien cree lo que puede. Bueno, sí, o sea, ilimitada, ¿no es cierto? Sí, sí. No tiene límites claros. No, pero aquí el texto está hablando claramente, ¿no? Que esta diversidad no es... Porque ella definió lo que no es negociable. Claro, ¿no? Fe, el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo bautismo. El bautismo. Eso no, ahí no hay diversidad, no dijo varios bautismos, varias fe, no es una fe, un bautismo, una esperanza, un Dios. Esto es unidad. Esto es unidad. Esto es uno solo para todos. Uniforme. Esto es uniforme para todos, ¿no es cierto? Esto fue definido por Dios. Pero aquí, en cuanto a los dones, el texto claramente muestra que Dios da dones distintos. O sea, el mismo uniforme, pero acciones diferentes. Claro que sí, porque entonces aquí entramos a la metáfora, nuevamente la metáfora del cuerpo, ¿no? Que es una de las metáforas con la que Pablo responde a lo que algunos consideran la pregunta central del libro, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿No? ¿Qué es la iglesia? Y Pablo responde a esa pregunta no con una definición teórica, sino que usa metáforas. Y una de sus metáforas, la metáfora de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y aquí está, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza. Y él dice que le da dones a los hombres, ¿no? Y aquí es interesante porque aquí cita el Salmo 68, 18, ¿no? En el versículo, el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y aquí la idea es de un rey que llega triunfante luego de una expedición, ¿no es cierto? Y aquí se refiere claramente al momento cuando Cristo, luego de su ascensión, entra triunfante, ¿no es cierto?, allí a la presencia del Padre. Y en ese momento de triunfo, lo interesante en contraste con el Salmo 18, es que interesante que el Salmo 18 lo que resalta es que el que triunfa recibe dones. Pero aquí el texto lo que se quiere que es el que triunfa da dones. ¿No? Y Cristo, él comparte su victoria con su iglesia y él distribuye dones. Y entonces, con esos dones, él organiza
a su iglesia para que cumpla su misión. Y este es un concepto central porque creo yo que de alguna manera tenemos la tendencia a pasar, no sé si por alto completamente, pero sí por lo menos no le prestamos atención suficiente a la importancia que tiene este tema a la hora de buscar un modelo de organización en la iglesia. ¿No? ¿Cómo estaba organizada la iglesia cristiana? Esa es una buena pregunta. Claro. Bueno, la respuesta de Pablo es sencilla. Dice, la iglesia cristiana está organizada por dones y ministerios. Así está. Ese es el modelo de Cristo. Y aquí Pablo claramente lo plantea. ¿No es cierto? Este es uno de los textos que habla de dones. Tenemos textos paralelos, ¿no? Romanos 12, 1 Corintios 12, que de paso presentan otra lista de dones. ¿No? Entonces, claramente muestra que no se refiere aquí a una lista definida. No es una lista cerrada. No es una lista cerrada, ¿no es cierto? El hecho de que nos presenten varias listas con algunas opciones nos dice, podría añadirse algunas más. Podría añadirse más, ¿no es cierto? Porque, como dice 1 Corintios 12, Dios da el Espíritu da los dones como Él quiere. Así. O sea, esa es una potestad divina. O sea, no es la iglesia la que define los dones. La iglesia recibe los dones que Dios en su potestad y su gracia le da. Aquí una pregunta que tal vez nos ayudas también a clarificarlo, porque mucha gente dice, bueno, yo tengo la habilidad de cantar, yo tengo la habilidad de tocar la guitarra, a mí me sale muy bien la música, y bueno, lo usan muy bien en muchos lugares, por la televisión, vemos gente. Todo lo que la gente sabe hacer son dones, son habilidades. ¿Cómo diferenciamos? Porque esto de acá dice dones espirituales, dones que están relacionados con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación cuando yo sé que realmente es un don? Sí, es verdad, es una buena pregunta, ¿no? Hay quienes hacen la diferencia y dicen, ok, no, aquí hay una cosa son las habilidades naturales, ¿no? Dice uno, desde que nace con ciertas habilidades, y en el momento de la conversión, ¿no es cierto?, Dios te da otras capacidades. Y puede ser. A mí me resulta más difícil hacer la diferencia. A mí me parece que todo lo que el ser humano tiene es don de Dios. Es una capacidad dada por Dios. Ahora, lógicamente, lo que varía es el propósito y el uso. Una vez que uno es llamado por Dios y pasa por este proceso de conversión, entonces ahora es todas esas capacidades, todo lo que Dios me ha dado, ahora tiene un nuevo foco y un nuevo propósito y tiene un nuevo impacto y fuerza porque ahora es potenciado por el Espíritu de Dios. O sea, es el Espíritu de Dios el que usa esas capacidades para lograr cosas que antes yo no era capaz de lograr por mí mismo. ¿No? O sea, en un primer momento es un regalo de Dios que puede estar hasta mal usado y en contra de Dios incluso. Porque no, así es. Puedo yo ignorar todo eso. Pero claro, y tiene mucho sentido porque es el regalo de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Y por eso justamente viene el juicio sobre esta gente también. Y luego este regalo ahora no solamente es regalo, sino que ahora es potencializado, es usado por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces en ese momento sería, digamos, el don espiritual. Es un don espiritual, ¿no? Que tiene un propósito especial y tiene un empoderamiento especial por parte del Espíritu para cumplir un propósito especial. Mire, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Acá el versículo 13, creo que es clave, el versículo 12. El versículo 12 y 13, capaz si nos lo lees, porque todo esto que el Señor está haciendo, una iglesia uniforme en un aspecto que nosotros ya hemos dejado claro, me parece, hay algunas cosas que no pueden variar, pero al mismo tiempo una iglesia muy variada en otros aspectos. ¿Para qué? Dice el pasaje. Sí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y quizás yo quisiera aquí resaltar, Benjamín, si me permites, es que el versículo 11 también es importante porque aquí se habla de un liderazgo. O sea, a mí me parece que claramente el apóstol intenta mostrar aquí que hay personas que han sido llamadas a ejercer un liderazgo espiritual en el contexto del cuerpo de Cristo. Hay un liderazgo reconocido por Dios. Y yo creo que es importante, ¿no? Claro. En la iglesia no hay jerarquías
pero en la iglesia hay un orden. Y creo que eso es importante. No hay jerarquías. Aquí nadie es más importante que nadie. No se trata de eso. En el cuerpo todos somos importantes. Pero en el cuerpo hay funciones distintas. Y hay personas que han sido llamadas por Dios para ejercer una función de liderazgo. Pero ese liderazgo tiene un propósito tal como lo vimos. El liderazgo tiene el propósito de ayudar a que cada miembro cumpla de manera efectiva su función. Por eso cumplen ese rol de tendones, de nervios. Ellos son los que unifican, los que promueven la unidad, ¿no es cierto? Y eso es clave, me parece a mí, ¿no? Que todo aquel que ha sido llamado a una posición de liderazgo entre el cuerpo de Cristo entienda que ha sido llamado a promover esta unidad que se logra cuando cada miembro ocupa el lugar y la función que le corresponde en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, o sea, el líder que hace parte de la iglesia tiene un trabajo especial, es buscar esta unidad y hacer que cada feligrés pueda usar también su don de forma adecuada. Totalmente, porque esta es una unidad en actividad, que no es una unidad en la pasividad, esta es una unidad activa, esta unidad va a ser realmente una unidad a través de la participación activa y efectiva de cada, es como en el cuerpo, esto es un cuerpo sano, porque cada miembro de nuestro cuerpo funciona bien y cumple su función de manera adecuada. El versículo 3 es desafiante, porque dice que hasta, ¿no? O sea, es como que, ok, nosotros somos pastores aquí, Walter, y entonces mira, tu ministerio tiene como objetivo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguen a ser hombres perfectos, ¿no? A la medida del Señor Jesús, que lleguen a ser exactamente igual prácticamente al Señor Jesús. O sea, no es muy mucho lo que se está pidiendo. Mira, totalmente, pero volvemos aquí que estamos hablando de un modelo divino de unidad, ¿no? Donde el objetivo que Dios nos traza, esta norma divina, es inalcanzable para seres humanos con sus propias fuerzas. Por este es un proceso espiritual que solo es posible mediante el poder del Espíritu y que de paso hay que destacar que es un proceso comunitario. O sea, nadie puede llegar a hacer esto solo. Y eso es clave. Entonces, nadie puede llegar a ser semejante a Cristo solo. El proceso de llegar a ser semejante a Cristo requiere el que yo aprenda a vivir en amor y en unidad con mis hermanos. Es en esa relación de unidad que todos crecemos. Aquí todos crecemos juntos, ¿no? En el cuerpo no hay tal cosa como que de la mitad para arriba el cuerpo funciona muy bien y estoy sano. Y de la mitad para abajo tengo un cuerpo enfermo. No, así no funciona el cuerpo. El cuerpo no está medio enfermo o está medio sano. El cuerpo está sano si todos los miembros están sanos o está enfermo si hay algún miembro que esté enfermo, ¿no? Entonces, el concepto aquí de este trabajo comunitario, de este esfuerzo comunitario es esencial y creo que hay que destacarlo porque vivimos en una sociedad extremadamente individualista hoy. Extremadamente. Entonces, creo que como iglesia tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer un esfuerzo intencional para no dejarnos arrastrar por la ola de individualismo extremo que hoy afecta a toda la sociedad, donde cada quien lo que importa es que yo esté bien, ¿no? Lo que le pase al otro, bueno, algo pero en el fondo no me interesa, hermano. Yo puedo decir que me afecta, ¿no? Pero en el fondo no me afecta, porque yo sigo viviendo mi vida como siempre la viví, sigo haciendo mi rutina como siempre la hice. El que el otro esté mal o bien no interfiere con mis planes. Pero cuán importante es esto que tú remarcas, ¿no? Que esto no es un trabajo personalizado, individualista, es un trabajo en comunidad. Tal vez por eso el apóstol también dice que esforzándose ustedes en mantener esta unidad del Espíritu, porque no está diciendo esfuérzate solito, sino le está hablando a la comunidad. O sea, ustedes necesitan hacer el esfuerzo en comunidad. Así es. Para poder mantener esta unidad. Ya el versículo 14, 15 y 16 también, nos va a hablar tal vez un poco del resultado. ¿Cómo tú miras esto? Porque parece que todo esto de tener un cuerpo unido,
de tener dones perfectos, de tener líderes adecuados que realmente conduzcan a este desarrollo, va a ser que las personas no sean movidas por todo viento de doctrina, va a ser que las personas sean estables, no va a ser que las personas realmente puedan conocer el amor y hablar del amor y de la verdad. ¿Cómo miras estos versículos? Totalmente, totalmente. Aquí está la manera como Dios describe lo que va a suceder, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos el lineamiento divino, vamos a crecer, vamos a madurar, diciendo, si seguimos la verdad del amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no es cierto? El crecimiento lo da Cristo. Volvemos al punto ¿no? De que este es un trabajo sobrenatural, porque la iglesia es, quizás, bueno, hoy también creo yo, ¿no? Pero hoy vivimos, aunque vivimos en sociedades diversas, generalmente nuestros grupos sociales son más homogéneos, ¿no? Pero en esa sociedad, la de Pablo, era posible que un general romano esté sentado con un esclavo judío, ¿no es cierto? Y con un ser libre de otra nación. O sea, eran personas que en otro contexto jamás estarían juntas. Ni siquiera cruzarían palabra, porque era hasta mal visto, ¿no es cierto? No correspondía, ¿no? Entonces, realmente este concepto de comunidad eclesiástica era una revolución social, era un milagro. Esto, cuando funcionaba como debía funcionar, era un mensaje tan potente que la gente era atraída por este milagro de ver a gente tan diversa unida por el amor de Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va a llegar el tiempo nuevamente en nuestra iglesia cuando ya tiene que ser eso, esa expresión del amor de Dios, donde realmente gente muy distinta, diferente, unos serán de izquierda, otros serán de derecha, ¿no es cierto? Unos serán ricos, serán pobres. Todos estamos unidos por el amor de Cristo, que elimina toda diferencia. Bueno, realmente la iglesia del primer siglo debe haber visto cosas impresionantes. Para nosotros hoy en día a veces parece hasta no tan notorio porque, claro, no existe esto de el esclavo y el patrón sentados en la misma iglesia y ahora ya no esclavo y patrón, sino diciéndose hermano, Claro. ¿no? Que en ese tiempo debe haber sido chocante. ¿Algún ejemplo que tú puedas poner? Yo sé que esto es complejo de encontrar. En el que de alguna manera se podría existir un patrón así. Porque hoy en día, bueno, yo me siento al lado un médico, un educado, un no educado, pero todavía parece que nuestra sociedad en algunos casos puede hacer ciertas diferencias. Pero, no sé, capaz nosotros estamos tan metidos en la iglesia que no miramos muchas de esas diferencias, capaz fuera existen más diferencias así. Porque puede ser que en la iglesia efectivamente vemos gente de distintas clases sociales, distintas realidades y todavía se abrazan, ¿no? Sí, sí, y por eso creo que es un desafío, porque mira, la tendencia natural humana, ¿no? Y creo que no somos conscientes de eso, pero la tendencia natural humana, incluso dentro de la iglesia, es a unirnos con los semejantes, ¿no? Es como, y nosotros incluso tratamos de, hasta lo justificamos, decimos, es lo correcto, o sea, dejemos que los semejantes trabajen con los semejantes. Y tiene su sentido. Pero me parece que la definición bíblica nos anima a ir más allá, nos anima a ser capaces, mediante el Espíritu de Dios, de unirnos con aquel que no es semejante a nosotros. Así para cerrar, porque acá ya estamos ya con el tiempo al tope, pero para cerrar, ¿qué piensas de una iglesia que sea, digamos, una iglesia de puro universitarios, una iglesia de puro médicos, una iglesia de puros ricos? ¿Hasta qué punto sería positivo? ¿Sería bueno avanzar un paso con ellos, como tú dijiste? Claro, por eso me parece a mí que, o sea, todo movimiento en esa dirección, de alguna manera, está yendo en una dirección distinta a este concepto. Este concepto nos plantea el desafío distinto, el contrario, no es que va contra la corriente. Va la corriente, es por la gracia de Dios tienes que ser capaz de amar y de reunirte con aquel que a los ojos humanos no tiene nada en común contigo.
es un completo extraño. Es más, posiblemente podría ser hasta un opositor, ¿no? Porque es lo que pasaba allí, ¿no? Es lo que pasaba con el celote, Claro. ¿no es cierto? O el cobrador de impuestos y el judío y regular. el cobrador de impuestos, ¿no es cierto? O sea, y claro, la comunidad que Cristo formó de 2 discípulos era ese microcosmo de lo que era una iglesia, ¿no? Él formó una iglesia. Un celote con un cobrador de impuestos. Claro, o sea, podría haber algo más opuesto. ¿Cómo van a ser esas conversaciones, ¿no? En la mesa y con Jesús al medio, ¿no? Pero está, el celote aprendió a amar al cobrador de impuestos y el cobrador de impuestos. Pues claro, porque finalmente... Pero no quedaron siendo celote ni cobrador de impuestos. Porque, o sea, exactamente. Se sentaron siendo de derecha y de izquierda y acabaron siendo cristianos. siendo cristianos. Y se acabó, ¿no? Y ahora lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa, ¿no? Bueno, queridos amigos, tenemos que llegar al final. Esta conversación podría dar para más, pero estamos estudiando un libro fascinante. Dios permita que en estos momentos, antes de que también Walter dé sus últimas palabras para poder cerrar este episodio, Dios permita que en tu caso tú puedas ver este milagro que Dios está queriendo hacer en este mundo con nosotros. Convertirnos en alguien que sea uniforme en algunos aspectos cruciales y vitales de la fe cristiana, pero al mismo tiempo valoremos la diferencia de dones espirituales que el otro tiene para servir a la iglesia, para cumplir la misión, para hacer que este cuerpo viviente de la iglesia pueda crecer y pueda esperar al Señor por segunda vez. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Sigue estudiando la palabra del Señor con nosotros y también compartiendo esto con otros. Por favor, tus palabras, Walter. Después de eso yo estaré haciendo una oración para cerrar el programa. Bueno, animarnos, queridos hermanos, a que todos podamos ser parte de este propósito divino. Aquí está, esto comenzó con un llamado, diciendo que son llamados por Dios para vivir esta realidad. Creo que hoy más que nunca el mundo necesita ver a Dios manifestado en la vida de esta iglesia que crece unida, siguiendo este modelo bíblico, ¿no es cierto? Sí, como ya tú bien decías, con elementos definidos claramente que no son negociables, pero al mismo tiempo disfrutando de esa diversidad que le permite alcanzar a todo tipo de personas, ¿no? Así que creo que en ese propósito vamos a contar siempre con la bendición de Dios. Amén, amén. Oremos. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por tu protección, tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos invitas a ser parte de este pueblo unido que tiene una sola fe, que tiene un solo Dios, que tiene un solo Señor, un solo bautismo, que tiene una sola esperanza, que tiene aspectos que nos hacen uno, de forma uniforme, pero al mismo tiempo también tiene integrantes con distintas capacidades, con distintas habilidades que contribuyen para el desarrollo de tu misión en este mundo. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a ser parte de esta iglesia, ayúdanos a valorar a nuestros queridos hermanos de la iglesia, ayúdanos a ser personas que también den lo mejor que pueden con las capacidades que tú nos has regalado. También pedimos en esta hora por nuestros amigos que tal vez están escuchando esto y están enfrentando situaciones difíciles. Tal vez están enfermos, algunos capaz con problemas familiares, económicos. Tú conoces, Señor, la realidad, un accidente, tantas cosas que pasan en este mundo. Por favor, llega hasta ellos, dales el consuelo que necesitan. Muéstrate como un Dios real, que alguna persona usada por ti llegue hasta ellos. Gracias por este programa que ya les estás haciendo llegar. Por favor, Señor, te pedimos que tú puedas darles el consuelo y la fuerza. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Les agradecemos por ser parte de este programa y les invitamos para que continúen con nosotros la próxima semana. Efesios, una carta impresionante. Espero que estés disfrutando. No sé si tienes todavía algunas preguntas o interrogantes, pero Efesios es como subir a la cima de la montaña para ver desde allí todo lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Miras al Señor Jesús, miras la parte tuya, miras el Espíritu Santo, cómo trabaja, miras a Dios el Padre, qué es lo que está haciendo, por qué la iglesia existe, para qué existe, cuál es tu función dentro de la iglesia. Espero yo
que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios.